Feliz y maravilloso día para todos mis estudiantes de filosofía. Estamos en el tratamiento de la tercera unidad de nuestro programa de filosofía general del Departamento de Ciencias Económicas. Eh, en esta tercera unidad vamos a tratar el tema de la ética y la praxis. Ética y praxis. Ya hemos establecido con ustedes que no es lo mismo ética que moral. Eh, Etimológicamente la ética es modo de ser del hombre, ¿sí? Es aquel tipo de existencia humana, aquel tipo de praxis que nos constituye o nos construye humanamente. Entonces, la ética es como una reflexión permanente sobre el fundamento último de aquello que nos constituye humanamente, porque hay que entender que no todo modo de ser humano nos constituye humanamente, ¿verdad? Eh, por eso la ética es exactamente esa reflexión permanente por el fundamento último de aquello que nos hace ser humanos. Ahora bien, este fundamento último sobre el cual o en el cual está enraizado el vivir humano puede objetivarse, puede historizarse, concretarse en, en una dimensión de moralidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de moralidad nos estamos refiriendo a lo que se objetiva o lo que se socializa en costumbres, ¿sí? En códigos que hay que seguir, aquello que de alguna manera va como haciendo o construyendo el carácter humano, ¿sí? Pero la moral es como una objetivación, una concretización de, de la reflexión filosófica por el fundamento último de la ética, del modo de ser del hombre. Ahora, suele pasar que estos códigos de moral, de moralidad, son códigos sancionados socialmente, es decir, aceptados y promovidos por el sistema social dado. Uh-huh. Ahora, justamente por eso podría haber contradicción entre la práctica moral o los códigos de moral y, y la ética, es decir, pudiera haber códigos de ética, perdón, códigos de moralidad que sean perfectamente antiéticos, que no tengan nada que ver con la ética, ¿verdad? Por eso es que Martin Heidegger decía que la ética es el pensamiento que busca enraizar la existencia del hombre en el ser, ¿sí? Eso es lo que dice Martin Heidegger, ¿sí? Entonces la ética es exactamente esa reflexión permanente de la razón para guiar su existencia en un modo de ser que lo enraice en el ser. Entonces ello obliga a un trabajo de fundamentación de cuál es el fundamento último o el horizonte último del modo de ser del hombre. En la sesión anterior enfrentamos dos tentativas de fundamentación de la ética. Primero, una fundamentación de la ética por el lado de la naturaleza de las cosas, ¿sí? Y también una fundamentación de la ética por el lado ya no del ser de las cosas o la naturaleza de las cosas, sino desde las ciencias, desde lo que la ciencia es. Ahora vamos a enfrentar la fundamentación de la ética desde la presencia del otro y desde la cuestión de la intersubjetividad. Entonces, veamos la tentativa de fundamentar la ética a partir de la presencia del otro o de los otros. Ya no tanto de lo otro, en tanto que lo otro es la naturaleza, es todo aquello que de suyo no es humano, pero que perfectamente pudiera humanizarse, ¿verdad? Ahora, como vimos, el intento de fundamentar la ética desde la racionalidad científica implica la idea de que es en la realidad misma en donde habría
que encontrar los principios últimos justificativos de la acción valorativa del hombre. Es decir, es el intento de justificar el modo de ser del hombre considerando el ser de las cosas, la naturaleza de las cosas. En la idea, sí, en la idea metafísica de que todos los entes son, tanto que están enraizados en el ser, y en la idea de que todo aquello que es, sí, que está enraizado en el ser, es justamente por ello necesariamente bueno. Es como la argumentación de la bondad del ente. Bien, eh, esto que estoy diciendo, ¿verdad? El intento de fundamentar la ética desde la naturaleza de las cosas o desde la ciencia, ¿sí? Es un intento de fundamentación considerando lo que la realidad es. Este ha sido el intento de fundamentar la ética desde la naturaleza de las cosas y desde la ciencia. Ahora bien, hay ciertas corrientes filosóficas, sobre todo corrientes filosóficas que provienen desde los países ricos como Alemania, ¿sí? En Europa, que van a intentar hacer una fundamentación de la ética y no tanto desde la visión del ser, de lo que las cosas son, ¿sí? Sino más bien desde la consideración de la subjetividad, de lo que es el sujeto. Digamos que el intento de fundamentación de la ética desde la ciencia y desde la naturaleza de las cosas es un intento de fundamentación desde el objeto. Ahora, hay corrientes filosóficas, como repito, son corrientes filosóficas que suelen provenir desde lo que yo llamaría la filosofía de aire acondicionado, ¿verdad? De los países ricos, que ya no intentan fundamentar la ética desde el objeto, de lo que la realidad es, sino desde el sujeto, de la consideración de las complejidades del vivir humano, desde la subjetividad. Eh, por eso digo que hay ciertas corrientes filosóficas que lanzan el problema de la fundamentación por la vía de la consideración ya no del objeto, sino del sujeto, de lo que cae en el campo de la actividad humana y de sus complejidades. Dice Antonio González, mi maestro, ¿sí?, que la filosofía de tradición analítica se ha centrado en aclarar, digamos, el significado de nuestros juicios morales, apelando a actos, ¿ve?, como las intuiciones, las descripciones de nuestros estados de ánimo, las definiciones persuasivas y las prescripciones. De un modo semejante, la fenomenología, ¿sí?, ya no la filosofía analítica, sino la fenomenología, que es otra corriente filosófica, pero igualmente es una corriente filosófica que viene de filósofos instalados en el primer mundo, en los países ricos. De un modo semejante, la fenomenología ha analizado la estimación de valores y las jerarquías que se pueden determinar entre ellos. Con ello, tanto la fenomenología como la filosofía analítica han contribuido enormemente al esclarecimiento de muchas dimensiones de nuestros actos y de nuestros juicios morales. En todo caso, es un intento de fundamentación por el lado del sujeto, de la actividad humana. Pero claro está, ¿verdad?, que se trata de una actividad necesariamente intencional. La actividad humana es una actividad intencional, de forma necesaria, en tanto que siempre entrañan determinados sistemas de propósitos. Podríamos decir que la actividad humana tiene una dimensión teleológica, ¿sí? La palabra telos tiene una raíz griega, ¿verdad?, porque telos significa en griego propósito o intencionalidad. Entonces, lo que estoy diciendo es que la actividad humana tiene una dimensión teleológica, es decir, siempre tiene una dimensión intencional. No solamente tiene un porqué, sino que siempre tiene un para qué y también tiene un para quiénes. La intencionalidad de la actividad humana requiere de una reflexión crítica de la ética, en tanto que dicha actividad intencional pretende orientar la acción moral.
Sí. Como es claro, la actividad humana es siempre intencional, en el sentido antes dicho, ¿verdad? Y en tanto que tal, implica una correlación intersubjetiva, ¿sí? Porque eh, la existencia social implica necesariamente la presencia de los otros. Y es justamente en la presencia de los otros que se construye esa dimensión intersubjetiva. Ahora bien, habría que analizar, digamos, la naturaleza, la esencia, los elementos, las notas esenciales de esa dimensión intersubjetiva del vivir humano, que pretende presentárseme como la raíz de la fundamentación de la ética. Eh, Dice Antonio González que no toda actuación respecto de los demás, estamos hablando de la presencia de los otros, o sea, no toda acción respecto de los demás consiste siempre en un respeto incondicional de la otra persona. ¿Sí? No es cierto que la sola presencia de los otros, solo por la presencia de los otros, implica de manera necesaria o impone de manera necesaria un respeto en el orden de la intersubjetividad de la presencia del otro, no necesariamente, como dice Antonio González. Justamente la presencia de los demás, la presencia del otro, también, sobre todo en la lógica de la existencia capitalista, se ha traducido en explotación, en marginación, en abuso y en homicidio. O sea, entonces vamos a empezar por ahí. O sea, no es cierto que la sola presencia de los otros implica un respeto absoluto al otro, porque hay que considerar, digamos, el orden de lo real existente como sistema, y en este caso como sistema capitalista, en donde no siempre la presencia de los demás implica respeto al otro, sino que, como dice Antonio González, ha implicado abuso, marginación, explotación, homicidio, y yo diría más todavía, diría que implica alienación, ¿verdad? Implica deshumanización. Uh-huh. La simple presencia del otro no implica, de forma imperativa, un respeto incondicional que el otro impone con su sola presencia. Uh-huh. Y tampoco se podría considerar que ese respeto impuesto por la presencia del otro es el fundamento del carácter verdaderamente humano de toda relación intersubjetiva. Esto por lo menos por dos razones. La primera, porque si fuera cierto que la sola presencia del otro impusiera realmente un respeto incondicional a su persona, y ese respeto incondicional fuera la base del auténtico carácter humano de la relación, entonces sencillamente no habría problemas de tipo ético. Es decir, si toda nuestra praxis se orientara realmente, por ejemplo, en el seguimiento de los postulados de Jesús de Nazaret, en el sentido de que no hagas a otro lo que no quieres para ti, que eso sí implicaría el respeto al otro por su sola presencia o por su sola condición de ser otro, pues entonces sencillamente no habrían problemas de tipo moral, ¿verdad? Prácticamente viviríamos en el paraíso terrenal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no habría problemas morales, pero el caso es que no es así. Bien. Esa es la primera razón por la cual la sola presencia no se puede considerar, ¿sí?, como una condición trascendental de la intersubjetividad, de que la simple presencia del otro o de los otros implican un imperativo categórico de respeto al otro. O sea, no es cierto. Uh-huh. En segundo lugar, por otra parte, la descripción de una relación concreta, la descripción de una relación concreta, específica, no puede servir como fundamento de lo que debería ser toda relación posible. O sea, no podemos partir de la
como lo propone el método inductivo, de que la sola consideración de la parte nos lleva a la idea de lo que es el todo, ¿sí? No podemos extrapolar, ¿sí?, para aplicarle a la totalidad lo que ocurre en una relación específica y concreta. Eso no se valida por la vía lógica. Y esa justamente es una de las debilidades del método inductivo, ¿sí? La tesis fundamental del método inductivo es el siguiente. La tesis fundamental del método inductivo es este. Este método parte de la siguiente consideración. Dicen, si en una amplia variedad de condiciones, ¿sí?, de cualquier tipo, se observa una gran cantidad de A, es decir, una gran cantidad de fenómenos, y si todos los A observados, es decir, si todos los fenómenos observados, poseen, sin excepción, la propiedad B, es decir, una característica muy específica que está presente en todos los fenómenos observados, ¿sí?, entonces el método inductivo concluye. Entonces, todos los A tienen la propiedad B. Lo leo de corrido. Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y si todas las A observadas poseen sin excepción la propiedad B, entonces concluyo que todos los A tienen la propiedad B. Pero este planteamiento no se valida por la vía lógica, ¿sí?, porque no puedes concluir a partir de todos los fenómenos observados, ¿sí?, que todos los fenómenos van a tener sin excepción el mismo comportamiento o la misma condición esencial. Es decir, por ejemplo, en los métodos para probar la eficacia de una vacuna, se le administra la vacuna, digamos, a 1.000 personas, a 5.000 personas, a 10.000 personas. Y entonces resulta que la vacuna se ha comportado muy bien, ¿verdad? Ha protegido a los sujetos, a los 10.000 sujetos a los cuales se les administró la vacuna. Pero de ahí no puedes concluir que ya solo por el hecho de que en 10.000 personas la vacuna dio resultado, significa que necesariamente va a dar resultado en los 300 millones de seres humanos que estamos en el planeta, o más. O sea, no se valida. El planteamiento inductivo no puede concluir de que todas las A tienen la propiedad B, sino que lógicamente lo que debería concluir es que todas las A observadas poseen la propiedad B. Pero, ¿qué pasa con todas las A que no han sido observadas? ¿Ves? Por eso digo yo que el método inductivo no se valida por la vía lógica, ¿sí? Entonces, exactamente, si la propuesta de fundamentación de la ética por el lado de la intersubjetividad se fundamenta en la consideración con lo que ocurre en fenómenos específicos de tipo intersubjetivo, y de ahí va a postular, condiciones para todo mundo, ¿sí?, imperativos categóricos para todo ser humano posible, eso no se valida por la vía lógica. No puede utilizar el método inductivo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. En síntesis, de la consideración de lo particular y fragmentario no se pueden establecer las condiciones de lo general y de lo absoluto. No se puede pasar lógicamente del establecimiento de lo que un fenómeno intersubjetivo intencional es, ¿sí?, a lo que toda realidad intersubjetiva e intencional debe ser para todo sujeto posible. Entramos ya por la vía crítica. En el capitalismo, ¿sí?, en el capitalismo hay una perversión de todas las relaciones sociales. Todo está corrompido y pervertido en el orden de la lógica del capital.
está pervertido el trabajo, las ciencias, el proceso productivo, la producción, la distribución, el consumo, la política, el Estado, los funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el capitalismo, los otros no me aparecen como mi prójimo. La presencia de los otros no me imponen de forma necesaria un respeto hacia ellos. ¿Sí? En el capitalismo, los otros, es decir, la alteridad intersubjetiva, todos aquellos que no soy yo dentro del sistema capitalista, ¿sí? ¿Cómo me aparecen? Más bien, no me aparecen como mi prójimo. Más bien, si uno se deja llevar por los antivalores de la lógica del capital, los otros me van a aparecer como enemigos a vencer. A este respecto yo ya me voy a referir por ahí citando por lo menos a 3 filósofos. Desde la óptica del capitalismo, los otros, ¿sí? Los otros como fuerza de trabajo asalariada solo son mercancías que se compran y se venden en el mercado laboral y cuya existencia tiene un propósito final, tienen como propósito final trabajar para producir riqueza, para maximizar la tasa de ganancia del capitalista. En la sociedad burguesa, no es la presencia de los otros la que fundamenta una dimensión ética de la existencia social. ¿Sí? En la sociedad capitalista, considerando lo que la sociedad capitalista es, ahí se cumple la visión filosófica de la realidad que proponía Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo, bueno, fue, ¿verdad? En el siglo XVI, siglo XVII, un filósofo inglés de tipo empirista. Y entonces Thomas Hobbes, ¿sí?, decía que el hombre es el lobo del hombre y que el hombre es malo por naturaleza. ¿Sí? Y entonces en la filosofía de Hobbes, ¿sí?, de este filósofo inglés del siglo XVII, hay una visión pesimista de la alteridad, cuando mi alter son los otros, una visión pesimista. Y por ello, justamente, Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, y justamente en la consideración de esa condición maligna de la naturaleza del hombre, ¿sí?, en la consideración de esa naturaleza torcida del vivir humano, Hobbes propone que exactamente eso es lo que justifica la existencia del Estado. Porque dice Thomas Hobbes, en una sociedad en la cual todo mundo busca su provecho personal de manera ególatra, en una sociedad en donde todo mundo busca su interés propio, en una sociedad de ese tipo, como la sociedad capitalista, ¿quién se preocupa por el bien común? Ninguno de los sujetos, considerados como sujetos individuales, anda buscando el bien común. Pero lo que anda buscando es el provecho propio, ¿sí?, la salvaguarda de sus intereses personales como sujeto individual. En una sociedad así, ¿qué instancia o qué es aquello que va a preocuparse por el bien común? Ah, dice Hobbes, exactamente eso es lo que justifica el Estado, porque es el Estado, de acuerdo con el pensamiento de Hobbes, es el Estado el que va a preocuparse por el bien común. Y por tanto, en la visión de Thomas Hobbes, el Estado es aquello que hace posible la vida social, ¿verdad? Porque en una sociedad en la cual todos andan buscando su provecho personal, habría una especie de guerra de uno contra todos. ¿Y quién se va a preocupar del bien común? Entonces dice Hobbes, es importante construir el Estado, ¿sí?, no solamente para salvar al sujeto de su situación de ser malo, para hacer que el sujeto pueda trascender de su condición ególatra a la búsqueda del bien común.
Y exactamente la búsqueda del bien común es lo que haría posible la societalidad, es decir, la vida social. Entonces, en la visión de Thomas Hobbes, ¿sí?, no es el sujeto el que hace posible la vida social o la dimensión societal del existir humano, sino que es el Estado. Porque justamente el Estado, en la visión de Hobbes, es una estructura social situada por encima de la subjetividad individual para buscar el bien común, es decir, para hacer posible la vida social. En la visión de Hobbes, el Estado me aparece como fundamentando la posibilidad de la vida social. ¿Ves? Pero ese es Hobbes. Es decir, en realidad la visión hobbesiana del Estado es una visión ingenua, sí, no científica, es una visión ideológica, ¿ya? Porque Hobbes ignora, y eso lo va a decir Marx en el siglo XIX, ignora la naturaleza del Estado capitalista. El Estado capitalista no está ahí para buscar el bien común. El Estado capitalista es un instrumento de dominación en manos de la clase dominante para hacer prevalecer sus intereses de clase. Eso es lo que no ve Hobbes. Para el pobre de Thomas Hobbes, el Estado es una instancia casi pura, ¿verdad?, que hace posible la vida social porque busca el bien común, ¿verdad? Claro, pero ese es Thomas Hobbes, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esa misma línea de ideas, ¿sí?, podemos considerar el pensamiento de otro filósofo inglés del siglo XIX, siglo XX, Herbert Spencer. Y Herbert Spencer afirmaba que la sociedad humana, pero cuando él habla de la sociedad humana, él está hablando de la sociedad en la cual él vive, es decir, la sociedad inglesa, es Inglaterra del siglo XIX. Entonces, a eso lo llama él sociedad humana. Pero en todo caso es la sociedad capitalista del siglo XIX en Inglaterra. Entonces dice Herbert Spencer que la sociedad humana está regida por las mismas leyes de la evolución de las especies en la naturaleza. Lo que está diciendo Herbert Spencer es que el ordenamiento social capitalista sigue las leyes de la evolución natural que había planteado su otro inglés, que es Carlos Darwin, ¿verdad? ¿Y qué decía Darwin? Decía Darwin que en la cuestión de las especies naturales hay una lucha de uno contra todos y que al final de esa lucha de uno contra todos sobreviven los más aptos. Darwin. Lo que nos está planteando, ¿sí?, Herbert Spencer es una especie de darwinismo social, en el sentido de que para Herbert Spencer, pues en la sociedad igualmente, ¿verdad?, hay una lucha de uno contra todos y que al final de esa lucha de uno contra todos sobreviven los más aptos. Entonces, hay que tener en cuenta que en la visión de Herbert Spencer también hay una concepción pesimista y negativa de la presencia del otro, de la presencia de los otros. Porque para Herbert Spencer, el orden de la vida social está regida por la contradicción. Y para él es una contradicción de tipo natural. No es algo que es, pero puede no ser. No es algo que se pueda superar a través de la praxis, sino que para Herbert Spencer el orden de lo real capitalista como sistema es algo que es así y así va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Entonces, lo más esencial de la vida societal en la visión de Spencer es la contradicción intersubjetiva. Y, ¿sí?, eso es lo que es. Y como eso es lo que es, pues eso es lo que debe ser. Y aparte de eso, al final de esa contradicción social de uno contra todos, según la visión de Herbert Spencer, filósofo inglés del siglo XIX, pues sobreviven los más aptos, ¿sí? Pero
cuando se plantea que sobreviven los más aptos, en el fondo, ¿sí?, se está justificando la muerte del débil. ¿Y qué pasó con todo el cúmulo de cadáveres y todo el cúmulo de aquellos que no son aptos? Se justifica, es una forma de justificación de la muerte del débil. Y como yo les decía a ustedes en algunas sesiones anteriores, incluso el sistema educativo nacional es bastante spenceriano, porque se rige justamente por los principios spencerianos de la guerra de uno contra todos y que sobrevivan los más aptos, los más aptos. Y así se justifica la muerte del débil. Cada vez que vos haces un examen parcial, es una guerra de uno contra todos, ¿sí? Hay no aptos, los que no pasaron el parcial, y sobreviven los más aptos. Es una forma de justificación del débil, de la muerte del débil. O sea, la muerte del débil está justificada justamente por eso, porque son débiles. Y hay un proceso de perfeccionamiento de la especie. Entonces, lo bueno es que muera el débil y así la especie se perfecciona. ¿Ves? Visión negativa de los otros, visión negativa de la alteridad. Tomás Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, y Herbert Spencer justifica la muerte del débil, con el propósito del perfeccionamiento de la especie. Y este tipo de consideraciones son las que llevaron al nazismo, ¿sí?, al final de la primera mitad del siglo XX, con Hitler, Adolfo Hitler. Entonces quería acabarse, y casi se los acabó a todos los judíos, porque él consideraba que era una especie menor, eran débiles, y entonces había que acabar con ellos. ¿Sí? Es la justificación filosófica de la muerte del débil. Y de la misma manera, en el capitalismo, la fuerza de trabajo no es considerada como persona, sino solamente como fuerza de trabajo, como débiles, cuya muerte está justificada. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ya te dije yo que somos una sociedad spenceriana, como dice Herbert Spencer, donde se da la justificación de la muerte de los que no son aptos. Pero al final de los finales hay una visión apocalíptica del ordenamiento social. Si la lógica es la lucha de uno contra todos y la sobrevivencia de los más aptos, al final de los finales no sería posible la vida social, ¿verdad? Porque al final de los finales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a un apto parado sobre el volcán de cadáveres que en el proceso no fueron aptos. Pero eso no haría posible la vida social, sino que haría posible el genocidio. El genocidio. Y más o menos esa lógica de la fundamentación del genocidio es lo que mueve todo este proceso de pandemia. Es la justificación de la muerte del débil. ¿Ves? Eso es lo que está detrás, esa es la fundamentación torcida del COVID. ¿Sí? Ahora, vimos el planteamiento muy rápidamente, el planteamiento de Thomas Hobbes, visión negativa de los otros, el hombre es malo por naturaleza, y entonces el Estado está ahí para salvar al sujeto. ¿Sí? Vimos la consideración de Herbert Spencer, que igualmente es una consideración perversa de la presencia del otro, y es una lógica de la justificación de la muerte del débil. ¿Sí? Pero ahora veamos el pensamiento de un filósofo francés del siglo XX. Veamos qué dice Juan Pablo Sartre, filósofo francés del siglo XX. A Sartre en cierta ocasión le preguntaron en una de las conferencias, de las tantas conferencias, alguien le preguntó a Sartre que si creía en el infierno. Y entonces Sartre dijo, ¿cómo no? Perfectamente, yo creo en el infierno. El infierno son los demás.
¿sí? Eso dijo Juan Pablo Sartre. Y por tanto, si el infierno son los otros, si el infierno son los demás, hay una visión negativa y pesimista de la presencia de los otros. Uh-huh. Y entonces, si el infierno son los demás, ¿qué es aquello que no es posible? Pues aquello que no es posible es la intersubjetividad. Aquello que no es posible es la vida social. Porque los otros me aparecen como amenaza y en tanto que amenaza me aparecen como enemigos a vencer. Más o menos en la misma idea de Herbert Spencer, un filósofo francés, que me diga que el infierno son los demás, ¿sí? Cae e incluso en autocontradicción lógica. Y justamente por eso es que cuando Juan Pablo Sartre plantea esa visión negativa de los otros, en tanto que el infierno son los demás, hubo pues por ahí un poeta uruguayo, ¿sí? Un poeta uruguayo del siglo XX, que le replicó a Sartre, y entonces Mario Benedetti, poeta uruguayo, le dice a Juan Pablo Sartre, Benedetti le dice a Sartre, cuando se piensa que el infierno son los demás, uno ciertamente no es el paraíso. Cuando yo pienso que el infierno son los demás y hay una descalificación del otro, de la presencia del otro, y los otros no me aparecen como condición de posibilidad de mi existencia, y los otros me aparecen como enemigos a vencer, ¿sí? Pues uno debe entender, ¿verdad?, que pues yo soy el otro de los otros. Y si yo digo que ellos son el infierno para mí, entonces yo estoy postulando también que yo soy el infierno para ellos. Y entonces, como dije yo al principio, aquello que no es posible es la vida social. Sería como una especie de hecatombe, ¿verdad?, de apocalipsis, ¿verdad? O sea, la sociedad no sería posible. Uh-huh. Entonces, la cuestión del intento de fundamentación de la ética por la cuestión de la presencia, por la simple presencia del otro, o sea, no tiene mucho sustento, porque por lo que ya dije, primero, no simplemente la presencia del otro implica una especie de imperativo categórico que me obligue a mí al respeto al otro. ¿Sí? ¿Sí? A veces la presencia del otro me aparece como amenaza, y en el capitalismo ya vimos que eh, los otros, ¿sí?, como clase trabajadora, están sujetas a la explotación, están sujetas a la dominación, están sujetos a la alienación, y no son considerados como personas, sino como cosas, como mercancías, que se compran y se venden en el mercado laboral. Y por tanto no es cierto que la sola presencia del otro me genera una obligatoriedad de respeto hacia ellos. Para el burgués, la presencia de la clase trabajadora no le genera obligatoriedad de respeto, sino que más bien le genera la posibilidad de maximizar sus tasas de ganancia por la vía de la explotación económica y la dominación política. Entonces no se puede justificar la ética a partir de la sola presencia del otro. Ahora, veamos una segunda tentativa de fundamentación de la ética, pero esta vez a partir de la intersubjetividad discursiva, a partir de lo que es la discursividad, la intersubjetividad discursiva. Y igualmente es una propuesta de fundamentación que viene de filósofos de países ricos, de filósofos europeos, de una filosofía de aire acondicionado, le llamo yo, ¿verdad?, que hacen propuestas que aparentan, propuestas falaces, ¿verdad?, sofísticas, ¿verdad?, porque en ellas hay un ocultamiento de la verdad, ¿verdad?, pero parecen ciertas.
Vamos a ver. Uno de estos filósofos, de estos pensadores que proponen una fundamentación de la ética a partir de la intersubjetividad discursiva es Apple. Apple. Apple sostiene, fíjense, Apple sostiene que quien participa en un diálogo ha aceptado implícitamente que las pretensiones de verdad deben resolverse mediante argumentos. Dice Apple que tomar parte en un diálogo cualquiera, estamos hablando de la intersubjetividad discursiva, es decir, en el diálogo. Tomar parte en un diálogo entraña la aceptación de las reglas éticas ideales de una comunidad de comunicación, como condición de posibilidad a priori de todo entendimiento. Dice Apple que a esta comunidad ideal de comunicación pertenecerían todos los seres dotados de competencia lingüística, todos los hablantes, miembros de la especie humana, pues ellos son interlocutores potenciales cuyas posibilidades, ¿sí? Cuyas posibles aportaciones no pueden excluirse en una auténtica argumentación. Pocas palabras, lo que Apple está diciendo que la intersubjetividad discursiva, es decir, el diálogo de los hablantes, solamente es posible a partir de la aceptación a priori, ¿sí?, subrepticia, de que los que interlocutan son buscadores honrados de la verdad. Y que el diálogo solamente tiene sentido cuando los que interlocutan, los que se comunican, ambos están buscando la verdad. Sí. Y al final prevalece aquel que utiliza los mejores argumentos, los más convincentes, pero en la búsqueda honrada de la verdad. Pero Apple está suponiendo de que toda actividad discursiva busca de forma necesaria la fundamentación de la verdad. Habría que ver si eso es cierto. Pero cabe preguntarse si todos nuestros actos lingüísticos, es decir, de comunicación, tienen siempre presupuestos éticos entre sus condiciones de posibilidad. ¿Sí? Apple, como filósofo alemán, intenta mostrarle a un escéptico, a un hipotético escéptico moral, que en el contexto de un diálogo veraz, un diálogo honrado, en la medida que él participe, es decir, el escéptico moral participe y argumente verazmente a favor de su postura de escéptico ético, en esa medida está aceptando la ética subyacente como condición trascendental de las condiciones de posibilidad de todo diálogo. Apple le dice a un escéptico moral. Escéptico moral es aquel que no cree en la ética, no cree en la moral, no cree en códigos de conducta. Él cree que la praxis de los sujetos se dirige a partir de la búsqueda ególatra del bien común y que lo bueno es lo bueno para mí y no me importa si es lo bueno o lo malo para los demás. Cada quien busca salvar su pellejo. Entonces la moral no existe. Lo único que existe es la búsqueda ególatra de los intereses personales. De los intereses personales o de los intereses corporativos. Pero la ética no existe. La moral no es posible. Ese es un escéptico moral. Entonces dice Apple que este supuesto escéptico moral, en la medida que entra en un diálogo para discutir si hay la posibilidad de fundamentar la ética, en el momento que él acepte ese diálogo, él tácitamente está aceptando las condiciones éticas que subyacen a todo diálogo posible. Por ejemplo, una de las precondiciones de todo diálogo posible
sería la dimensión ética de la búsqueda honrada de la verdad. Y la búsqueda honrada de la verdad ya es un presupuesto ético. Si en un discurso un escéptico moral acepta o discute honradamente con otra persona y discuten alrededor de si la ética es posible o si la ética no es posible, si la moral es posible o no, en el mismo momento que está discutiendo y está discutiendo honradamente, en ese mismo momento de la aceptación del diálogo honrado, en la medida de que ambos buscan la verdad, ¿sí?, ya están demostrando que la ética es posible, porque están ya sujetándose a principios éticos, como es la búsqueda honrada de la verdad. Y por eso dice Apple que se puede fundamentar la ética desde la consideración, ¿sí?, de la intersubjetividad discursiva, es decir, del diálogo. Pero Apple está suponiendo que todo diálogo implica necesariamente la búsqueda honrada de la verdad. Veamos. Pero Apple supone un diálogo con un escéptico moral veraz y honrado. Pero hay que decir por lo menos tres cosas. Primero, ¿sí?, esto no es todavía una demostración de que todas las personas están obligadas a argumentar verazmente en un discurso. No todas las personas están obligadas a argumentar y a buscar la verdad en un diálogo. No todas las personas están obligadas a eso. Habría que verlo. Segundo, en muchas situaciones históricas, el diálogo mismo es imposible, ¿sí? Y quienes lo rechazan no se sienten obligados a argumentar con veracidad. Por ejemplo, en el contexto de una guerra entre dos países, ¿sí?, cuando el embajador del país A dialoga con el embajador del país B y están en guerra, ambos buscan mentirse para hacer valer sus estrategias. Nadie está obligado a argumentar verazmente, sino que ambos, más bien, por el contrario, se sienten obligados, ¿sí?, a mentir eficientemente. ¿Ves? Tercero, incluso es perfectamente posible que los que en un principio rechazan el diálogo participen en un diálogo solo en la medida que esto favorezca a sus intereses, pero jamás presuponiendo la búsqueda veraz de la situación más adecuada para todos. O sea, no todo diálogo posible se fundamenta en la búsqueda de la verdad. Hay quienes pueden perfectamente participar en un proceso de diálogo, pero argumentan no a favor de la búsqueda de la verdad o a favor de la verdad, sino a favor de sus intereses y de la búsqueda eficiente de la pervivencia de sus propósitos e intereses. Y como lo vamos a ver más adelante, este es el caso de la clase dominante. Es por ello que Enrique Dussel, un filósofo argentino que también fue mi maestro en México, ¿sí?, afirma que esta es la diferencia que hay entre un escéptico moral que tiene sincera voluntad de argumentación y el cínico, que solo se aprovecha del discurso. ¿Sí? O sea, no se puede suponer en la intersubjetividad discursiva que los parlantes buscan la verdad, porque puede darse el caso que te toque dialogar con un cínico, y el cínico no busca la verdad, busca la prevalencia de sus intereses, como el caso del político que aparece todos los días por televisión, en los programas de opinión, ¿verdad?, no diciendo la verdad, ¿verdad?, sino que defendiendo un proyecto político de un gobierno X tal que X. Pero él no se siente obligado a decir la verdad. Él a lo que se siente obligado es, ¿sí?, a defender los intereses de
su proyecto político, de su partido político, de sus patrocinadores. ¿Sí? Esa es la posición del cínico. ¿Sí? No es un diálogo veraz. El uso del lenguaje para mentir, ojo, el uso del lenguaje para mentir muestra que la orientación del mismo, ¿sí? Muestra que la orientación del mismo a un diálogo auténtico depende de la aceptación de ciertas normas morales. Sí, pero cuando el diálogo es auténtico y honrado, ambos dialogantes han aceptado, sin decirlo, ¿sí? En forma subrepticia, han aceptado una condición ética, que es que el diálogo debe fundamentarse en la búsqueda conjunta de la verdad y por tanto es una búsqueda honrada. Y allí hay una dimensión ética. Correcto, eso es cierto. Sin duda, el uso continuado del lenguaje para mentir haría imposible que el lenguaje tuviera sentido. La mentira siempre presupone que el lenguaje no siempre se utiliza para mentir. Sin embargo, esto nos demuestra la tendencia de una necesaria orientación trascendental de todo acto lingüístico hacia el diálogo auténtico, sino solamente la complejidad entre la mentira y la verdad. Sí. Lo que está diciendo Antonio González, mi maestro, es que el hecho de que el cínico utilice la mentira para lograr su propósito implica y de alguna manera está validando la verdad como condición trascendental del diálogo. ¿Sí? La mentira solamente tiene sentido como negación de la verdad. Pero lo fundamental es la verdad. Y la mentira me aparece justo como eso, como la negación de la verdad. Igual que el bien y el mal. ¿Sí? El mal me aparece como no teniendo sustancia propia, sino que me aparece como la negación del bien, la negación de lo otro de sí, pero no tiene sustancia propia. El intento de fundamentación de la ética a partir del lenguaje o de la comunicación implica el supuesto de que hay en todo acto lingüístico como una condición trascendental, como una condición de naturaleza, por la cual todo acto comunicativo tiende de forma necesaria a la verdad, o que tiene como presupuesto suyo la necesaria búsqueda de la verdad. Se presupone que hay como una tendencia intrínseca a todo acto lingüístico a la verdad. En tal sentido, subrepticiamente se postula la idea de que el principio ético de la existencia humana se la encuentra en esa supuesta condición de naturaleza del hombre que lo arroja siempre a la verdad de las cosas y de sí mismo. Se supone que es en la lingüisticidad en donde se encuentra el principio de toda existencia ética. Y exactamente en este mismo sentido, ¿verdad? Hablando del carácter trascendental de la búsqueda de la verdad y del carácter trascendental de la verdad como fundamento de la dimensión ética del discurso, de la dimensión ética de la comunicación, es importante citar las palabras de Aristóteles, cuando en la primera frase de su libro de la metafísica de Aristóteles, dice Aristóteles, todos los hombres tienden por naturaleza a la verdad. Primera precondición. Segunda precondición. Solía proponer la idea de que toda praxis humana tiende por naturaleza a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda de la felicidad. Cuestión interesante de analizar cuál es el origen de la eudemonía, el origen de la felicidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis para citar o referirme a dos escuelas griegas fundamentales que
están en la raíz de las tendencias ético-morales en la búsqueda de la felicidad humana. Estas dos escuelas son, una parte, los cínicos y, por otra parte, los estoicos, ¿sí? Que ya estaban en la antigua Grecia, ¿verdad? Decían los cínicos que el fundamento de la verdad pues era el placer, ¿verdad? Y feliz es el hombre que va en la búsqueda del placer, ¿sí? Y decían los estoicos decían que el fundamento de la felicidad, pues está en la ataraxia, es decir, en la renunciación, en no dejarse afectar por la dimensión de la sensualidad, en no dejarse afectar por el orden del tener, sino que fundamentar tu existencia en la búsqueda permanente de ser. Porque la búsqueda de la sensualidad, la búsqueda de la lógica del tener, te genera angustia, te genera ansiedad, ¿verdad? Y hace de ti un sujeto que no es feliz. Ahora bien, en el caso de los cínicos que proponían que el fundamento de la eudemonía, es decir, de la felicidad, es el placer, también aclaraban que nada causa mayor placer que la búsqueda de la verdad. Y por tanto, nada causa más placer que el ejercicio de la razón. Y por tanto, del placer del que están hablando los cínicos no es el placer de la sensualidad, sino del placer causado por el ejercicio de la razón. ¿Ves? En el caso de los estoicos, es el fundamento de la eudemonía o de la felicidad, es la renuncia a todo y a todos, ¿sí? La renuncia a la sensualidad, el poder, todas las formas de organización social, el Estado, todo aquello que entra en la dimensión del tener, ¿sí? Para ellos, lo importante para ser feliz es el ser, antes que el tener. Y si de ser se trata, el hombre debe existir como lo que es, como un animal racional, y que por tanto el origen de la felicidad del hombre es el ejercicio de la razón, la búsqueda de la verdad por el ejercicio de la razón. Entonces, al final, tanto los estoicos como los cínicos van a decir que el fundamento de la felicidad, de la eudemonía, es justamente el ejercicio de la razón, porque el hombre es un animal racional y aquello que te hace feliz es exactamente la búsqueda racional de la verdad. Ese es el fundamento de las dos corrientes de la ética que intentan justificar el origen de la felicidad del hombre. Cierro el paréntesis. Vuelvo a lo que estamos en el intento de fundamentación de la ética a partir, ¿sí?, de la comunicación, de la intersubjetividad discursiva. Sin embargo, es un hecho que el diálogo no solo tiene presupuestos éticos. Por supuesto que el diálogo tiene presupuestos éticos como la búsqueda honrada de la verdad. Sí, tiene presupuestos éticos. Pero el problema es que también tiene presupuestos antiéticos, como el ejercicio planificado de la mentira y del engaño para el logro de los propósitos inmorales. Por tanto, también tiene presupuestos antiéticos. Y si no me crees, encender el televisor a las 7 y a las 8 de la noche y ves todo el discurso de los políticos, ¿sí? Es un uso inmoral de la palabra, del discurso. Entonces resulta problemático encontrar en el lenguaje, en el diálogo, un imperativo categórico que pueda ser válido para todo sujeto posible.
hay que considerar que estos presupuestos contrarios a la ética, como la utilización del diálogo para mentir planificadamente, ¿sí?, también quieren ser universalizables, es decir, válidos para todo mundo, ¿sí? Pero si el uso planificado de la mentira y del engaño fuera universalizable para todo sujeto humano posible, ¿qué es aquello que no sería posible? Pues aquello que no sería posible es el diálogo mismo. No habría la posibilidad de comunicabilidad, la comunicabilidad estaría rota, ¿verdad? ¿Sí? La búsqueda planificada de la mentira para el logro de un propósito solo tiene sentido si se presupone que la verdad existe, que la verdad es posible. ¿Sí? Bueno, hay que considerar que estos presupuestos contrarios a la ética, como la utilización del diálogo planificado, ¿sí?, también quieren ser válidos para todo sujeto posible, ¿verdad? Y peor todavía, hay en ellos una intencionalidad subrepticia de perpetuar y eternizar un estado de cosas, una forma de organización social que de hecho responde a los intereses de la clase social que detenta la dominación y el poder. Es por ello que en la sociedad capitalista, en el contexto de la lucha de clases, ¿sí?, la clase capitalista, frente a la clase trabajadora, necesita utilizar sistemáticamente la mentira para intentar justificar su riqueza, su explotación económica, la dominación política y el sometimiento alienador del resto de la sociedad. Por tanto, en la sociedad capitalista, desde la óptica de la clase burguesa, no hay la posibilidad de entrar o de entablar un diálogo honrado con presupuestos éticos, puesto que la clase capitalista siempre habrá de mentir para salvaguardar sus intereses de clase. Y es por ello que la clase burguesa no puede desarrollar un conocimiento científico de la realidad, pues tiene que mentir, falsear, encubrir e ideologizar. En conclusión, la existencia de la clase capitalista es necesariamente antiética e inmoral. ¿Ves? Fácil. Porque la clase burguesa necesariamente tiene que mentir para justificar su existencia y encubrir que el origen de su riqueza es exactamente la explotación de la fuerza de trabajo. Así de sencillo. Entonces necesita mentir planificadamente. Por eso su existencia es inmoral y es antiética. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces el asunto es que, en conclusión, tampoco se puede fundamentar la dimensión ética del vivir humano a partir de la consideración de lo que es la intersubjetividad discursiva. Porque si bien es cierto, la intersubjetividad discursiva en un diálogo tiene presupuestos éticos como la búsqueda honrada de la verdad, eso solo ocurre cuando los sujetos que interlocutan lo hacen honrada y verazmente. Pero no siempre todo diálogo es honrado como búsqueda de la verdad, que es el caso del cínico. El cínico es aquel que intenta dialogar, pero no con el propósito de buscar la verdad, sino con el propósito de justificar sus intereses. ¿Sí? Con el propósito de lograr determinados intereses y propósitos suyos, ególatras de él. Por eso es que no se puede justificar la dimensión ética del vivir humano a partir de la sola comunicabilidad del vivir humano, de la existencia social de los hombres. Ahora bien, si no se puede justificar o no se puede fundamentar la ética desde la ciencia, desde la comunicabilidad, desde la naturaleza de las cosas, si no se puede justificar
la ética desde la simple presencia de los demás o de los otros, entonces yo creería que sí se puede fundamentar la ética desde la consideración de que hay una especie de constitutiva eticidad de la realidad humana. Y voy a adelantar un poco más. Voy a tratar de fundamentar, voy a tratar de argumentar en el sentido de que la raíz de la ética es exactamente la inteligencia. ¿Sí? Pero eso lo veremos en la próxima sesión, el día lunes. Pasen ustedes un muy feliz día.